Salmo número 44, por favor. Vamos a encomendarnos a Dios, por favor, en una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana la bondad y misericordia que has tenido con nosotros, permitirnos estar en este lugar para adorarte. Damos gracias que has recibido nuestros cantos. Damos gracias, Padre, asimismo que hemos podido alegrarnos en la lectura. Pedimos ahora, Padre, que nuestras mentes y corazones estén dispuestos para ser moldeados y enderezados por tu palabra. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti. Somos pecadores redimidos, pero necesitados en gran manera de tu poder y de tu gracia para luchar y para vencer el pecado en nuestras vidas. Rogamos asimismo, Señor, que glorifiques tu nombre llevando tu palabra y convirtiendo a aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, Padre. Glorifica tu nombre y bendice tu nombre a través de la enseñanza de tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces en esta serie sobre los salmos. Dice este Salmo 44, igual que los anteriores que vimos, que fue entregado a los hijos de Coré y está titulado como un mástil. La palabra quiere decir, como sabemos, que es un canto didáctico, un cántico para enseñarnos, un cántico que nos va a dejar una enseñanza. Este salmo, como ya hemos escuchado, el Salmo 44, pone de manifiesto lo que pudiéramos entender como una tragedia nacional. Dice desde el versículo 9 en adelante, el salmista se expresa como diciendo de Dios, dice: nos has desechado, nos has hecho avergonzar, ya no sales con nuestros ejércitos, nos has hecho retroceder delante del enemigo. Nos has puesto, dice, como ovejas para comida y nos has esparcido entre las naciones. Y ha venido tu pueblo, has vendido tu pueblo de forma gratuita, no de balde. No te deshiciste de nosotros, simplemente es lo que quiere decir. Nos pusiste por vergüenza a nuestros vecinos y por burla y por escarnio. Y nos has puesto como proverbio, dice, para entre las naciones. Entonces pinta un panorama desolador, un panorama de una nación derrotada, de una nación que había peleado y había perdido la batalla. Mucho se ha discutido para ubicar la posición de este salmo, ¿no? En qué ocasión fue pronunciado. Algunos lo ubican en el periodo del año 720, cuando fue el cautiverio asirio. Otros lo ubican en el tiempo del cautiverio babilónico, en el año 580. Otros más lo llevan a ubicar como si fuera un salmo profético que nos habla del tiempo cuando Antíoco IV Epífanes peleó contra los macabeos, ¿verdad? Entonces es difícil encontrar el momento específico. Otros más lo ubican en el periodo del reinado de David, cuando David luchaba contra los amonitas, contra los moabitas, contra los sirios, los amalecitas, los filisteos, quienes sabemos, ¿no?, que se acercaban a Israel y lo saqueaban y lo robaban, ¿no? Y a los que cuando peleaban así como un tipo de guerrillas, los llevaban y los vendían como esclavos o los esclavizaban. Esta situación de la cual estoy hablando es narrada en la segunda de Samuel, en el capítulo 8, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. No lo vamos a leer, ustedes se lo pueden llevar de tarea, pero es tarea para que lo vean allí. Sin lugar a dudas, un poco de esta lamentación que escuchamos aquí en el Salmo 44 puede ser aplicada a cualquiera de estas cuatro circunstancias que hemos hablado. Sin embargo, cuando vemos que el propio Salmo señala en el versículo 17, 44:17,
dice algo muy peculiar, ¿no? Porque si recordamos el tiempo del cautiverio asirio, el tiempo del cautiverio babilónico o el tiempo de los macabeos, el pueblo se encontraba en un estado más o menos con algún tipo de apostasía, ¿no? Con un tipo de desobediencia en el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí en el versículo 17 y 18 se nos narra una circunstancia muy especial. Se nos dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Además dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni tampoco se han apartado nuestros pasos de tus caminos. Entonces, este punto nos señala que el pueblo permanecía en un estado más o menos bueno, ¿no? De obediencia a Dios. Entonces, es difícil ubicarlo como si se tratara de que el pueblo estaba en medio de apostasía y esta tragedia haya sobrevenido como un momento de castigo para ellos de parte de Dios. No es fácil ubicarlo de esa manera. Sin embargo, algunos se inclinan a concluir que este salmo fue compuesto en tiempos de David, ¿no? Basados en el hecho de que había cierta obediencia. Y claro, cuando antes de la caída de David hubo ese periodo pues más o menos extenso, cuando veíamos que el pueblo se conducía como se describe aquí de esta manera, ¿no? Antes de caer en apostasía, en desobediencia, antes de la propia caída del rey David, ¿no? Entonces, no obstante, podemos aplicar también el Salmo en realidad a todos los creyentes y a la iglesia cristiana, porque nosotros también hemos sido salvados por la gracia de Dios como el pueblo de Israel, y también la iglesia ha venido y los creyentes hemos venido a ser en cierta manera perseguidos, atacados, ¿sí? y también nosotros clamamos a Dios por ayuda para nuestras luchas en contra de nuestros pecados, por la ayuda de su gracia y por la ayuda de su protección. Entonces, el Salmo puede ubicarse también para nosotros. Podemos decir que este Salmo es lo que llamaríamos una oración argumentativa que consta de 3 partes. Las 3 partes de que consta este salmo es, en primer lugar, del versículo 1 al 8, lo que consideraremos como un recuerdo, ¿no? de los hechos portentosos que Dios ha hecho con la nación de Israel, ¿no? Entonces, la primera parte sería un recuerdo. La segunda parte sería un lamento que abarca desde el versículo 9 hasta el versículo 22. En lo cual veremos en 2 partes. Primero es un lamento que describe la aflicción presente de Israel, ¿no? Desde el versículo 9 al 16, y después desde el versículo 17 al 22 se nos habla de la actitud del pueblo de Israel en medio de esta aflicción. Y termina tomando estos 2 puntos, ¿sí? Para hacer una oración final, un clamor delante de Dios, argumentando estas 2 cosas, el recuerdo de los hechos portentosos y también la conducta, ¿no? El lamento y la situación de aflicción, para hacer un clamor delante de Dios y pedir que Dios le ayude y que Dios nos ayude. Eso es lo que está pidiendo el Salmo. Entonces, es un recuerdo de los hechos portentosos, un lamento en 2 partes y un tercer punto que es un clamor o una oración desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Así lo podemos dividir y así lo vamos a platicar en este momento. En primer lugar, nos enfocamos con el recuerdo de los hechos portentosos de la gracia de Dios para con Israel, que están narrados desde el versículo 1 hasta el 8. En primer lugar, entonces, el salmista trae a la memoria estas grandes proezas realizadas por Dios en el pasado. Dice, yo he oído, dice, nuestros padres nos han contado, ellos nos han hablado de todas estas cosas que tú hiciste con el pueblo de Israel. Es
como si dijera: yo he escuchado de viva voz de parte de mis padres todo lo que Dios ha hecho con esta nación, con este pueblo de Israel. ¿Sí? Y hermanos, qué gran cosa es este asunto, ¿no? El salmista tiene fresco en su memoria lo que sus padres le enseñaron. El salmista nos está hablando de esto, ¿no? Dice: nuestros padres nos enseñaron, nuestros padres nos dijeron las grandes proezas que Dios había hecho con nuestra nación, que Dios había hecho con ellos. El temeroso padre de este salmista no consideró como una pérdida de tiempo contar las maravillas de Dios a sus hijos. Algunos padres dicen: ay, ponlo ahí enfrente de la televisión, no hay que se esté. ¿Sí? Me distrae, no me deja hacer las cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Pero este padre no consideró una pérdida de tiempo contar las maravillas de Dios a sus hijos. Y el hijo guardaba la historia todavía con todos sus detalles en su mente, ¿no? Y se acordaba. El Señor dice: tú con tu mano echaste las naciones y nos plantaste a nosotros. La idea es como un árbol, ¿no? Desarraigaste una nación y plantaste una vid, dice el profeta, ¿no? Y esta vid regada y cuidada de parte de Dios. Esta vid es Israel. Nos sacaste con mano poderosa de Egipto. Nos liberaste de la esclavitud. Esto es lo que está diciendo. Y recordamos, ¿no? ¿Cuáles son los hechos portentosos? Pues que los egipcios nos tenían esclavizados y no nos querían dejar salir. Hubiste de mandar 10 plagas para que entendieran, ¿no? Para removerlos. Hasta que al final, con la muerte de los primogénitos, nos dejaron ir, ¿verdad? Entonces, luego nos trajiste al desierto y ahí obraste maravillas, ¿no? ¿Cómo no recordar cuando dijeron: ya estamos muriéndonos de sed, y sacaste agua de la roca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo no recordar el momento cuando decían: nos trajiste a nosotros y a nuestros niños para matarnos de hambre, pero tú enviaste maná del cielo, pan del cielo, nos diste a comer? 40 años, ¿no? Por eso cuando Cristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes entre 5,000 gentes, los fariseos dijeron: ¿qué es eso? ¿Un milagro para 5,000? Dios nos sustentó 40 años y nos dio maná todo este tiempo en el desierto, ¿no? Echaste a las naciones. Usted recuerda aquel trágico evento, ¿no? Cuando los espías fueron mandados a recorrer la tierra de Canaán, la tierra que había Dios prometido a Israel. Y dijeron: no, es una tierra que traga a sus moradores, es una tierra que se come a los hombres. Las personas que están ahí son muy altas, son muy grandes. Y además dice: vimos gigantes ahí, no podremos contra ellos. Y nos acordamos, ¿no? Como Caleb desgarró sus vestiduras y decía: no, hermanos, dice, vayamos y tomemos la tierra prometida. Dice que Dios echó a las naciones, a los heteos, a los gigantes amorreos. Nos dice la Escritura: Él, por su brazo poderoso, Él los echó. No fue por causa de nosotros. Vea usted el libro de Números en el capítulo 13. Nos indica, ahí en el versículo 32, los varones que subieron dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, nos van a matar ahí. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Note, no solamente las personas que moraban ahí eran muy altas, pero también dice: vimos allí además gigantes todavía. Si nos espantaron los grandotes, pues los gigantes acabaron de espantarnos más, ¿no? Los hijos de
grandes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. El hecho es que Dios, dice, echó a los habitantes de esta tierra y fueron derrotados, no por nuestra mano, dice el salmista, así contó a sus hijos, no por nuestra mano, sino por el poder de Dios, ¿no? Avispas mandó, ¿no? Habiendo ocurrido estas cosas, vuelvo a ver Números 8, la escritura nos advierte, ¿no? Dios advierte a su pueblo en el capítulo 8 del libro de Números. Estoy equivocado, esto debe ser Deuteronomio, déjenme ver porque luego uno se equivoca con los apuntes y a la mejor está aquí. 8:11. Sí, es 8:11 Deuteronomio, no es Números, es Deuteronomio. Entonces, nos dice aquí en el 8:11 de Deuteronomio, dice, cuando Jehová nuestro Dios haga estas cosas, ¿no? Cuando te haya introducido en la tierra prometida, haya echado los gigantes y te haya dado la tierra que fluye leche y miel, dice el versículo 11, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No te vayas a olvidar. Y lo que es peor, dice en el versículo 14, no se vaya a elevar tu corazón, no te vayas a enorgullecer y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de ser un esclavo, ¿sí? Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, con serpientes ardientes y escorpiones, y lleno de sed, ¿no? Donde ningún agua había, y Dios te sacó agua de la piedra, Dios te sacó agua del pedernal y te sustentó con maná, ¿sí? Dice, con maná, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, ¿no? Durante todo ese trayecto en el desierto para hacerte bien. Entonces no se vaya a enaltecer tu corazón y a la postre digas, versículo 17, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza, ¿verdad? O sea, fue Dios el que hizo todas estas cosas contigo. No fue tu mano, no fue tu poder, fue Dios. Entonces, el salmista está diciendo, acuérdate de estas cosas. Y Dios hizo estas cosas, volviendo al Salmo 44, Dios hizo estas cosas porque se complació. Dice, no fue tu brazo ni tu mano, no fue tu diestra, no fuiste tú, sino fue Dios que se complació en ti, ¿no? Fue Dios el que hizo estas cosas. Así que, bueno, su diestra es la conclusión del salmista. Entonces, ¿sí? Nos dice, todo se debió al poder de Dios, a su gracia, a su misericordia. Dice en la versión 60, en la versión antigua también en el versículo 3 al final, porque te complaciste en ellos. Una expresión que habla de la indignidad de la persona que no lo merece, pero es a causa de que Dios se complació en Israel, que Dios hizo estas cosas. O sea, la persona no puede decir, yo me lo merezco, yo gracias a mí, oh, qué gran persona soy. No. Dice, es porque Dios se complació en ellos, una expresión de su misericordia y de su gracia, porque nada había atractivo en ellos. La conclusión, entonces, el salmista deriva de este recuerdo una gran conclusión, una gran declaración que manifiesta su comprensión de lo que había sucedido y dice, Señor, dice, tú eres nuestro Rey, versículo 4. Aquí la palabra es interesante. Tú eres nuestro Dios, tú eres mi Rey. Decreta, manda saludes, manda salvaciones a Jacob. Sabemos que esta palabra ha sido malinterpretada hoy por muchas personas, ¿no? Por muchos evangélicos que pretenden decretar cosas y decir que van a suceder cosas. ¿Qué es lo que pide el salmista? Le pide a Dios, tú decreta, tú manda, porque
la palabra de Dios ha de ser obedecida. Cuando Él dijo, sean estas cosas en el momento de crear, cuando Él dijo, apártense de la tierra y las aguas, sepárense, lo que Dios dice, eso es lo que sucede. Es su mano todopoderosa, es su voz todopoderosa. El salmista entonces entiende que solo por medio de Dios puede vencer a sus enemigos. Entonces, él dice, por favor, manda, ¿no? Que esto sea tu decreto. Tú manda para que esto suceda. No es el hombre, sino Dios quien decreta la suerte o el destino de sus criaturas. Nosotros podemos decretar hoy mismo, yo me decreto como presidente hoy, y bueno, no va a suceder nada, ¿verdad? Usted puede decretar lo que quiera, ¿sí? Usted no puede hacer que el sol se detenga o las lunas desaparezcan. No tenemos ningún poder en nosotros mismos, ¿sí? Estamos cansados, ¿no? de oír esa palabrería que se escucha, ¿no? Diciendo, decrete que le va a ir bien, ¿no? Decrete que sea positivo, ¿no? No te va a ir bien porque tú determines que te va a ir bien. Tu suerte, tu vida está en las manos de un Dios que gobierna este mundo. No está en un sentido en tu soberanía. Descansa en la soberanía de Dios. Entonces, dice el salmista, mi confianza no está en mi persona ni en los medios tampoco. Dice, no voy a confiar en mi arco ni en mi espada. Voy a confiar en quién, en Dios. Tú eres quien merece la alabanza. Tú eres el que nos sustentas. Tú eres el que nos liberas. Por lo tanto, no voy a confiar ni en mi persona ni en los medios. Más bien, dice, por medio de ti. Versículo 5, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, los hollaremos, ¿no? Los atropellaremos, como cuando pasa el encargado, ¿no? El pastor con sus animales y van por el camino y van aplastando todo lo que está enfrente de ellos, ¿no? Los animales no se detienen, aplastan. Atropellaremos, dice la versión antigua, a nuestros adversarios. Tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado. ¿Sí? Esto es lo que ha ocurrido en la historia. Esto ocurrió cuando tú introdujiste a Israel a la tierra prometida. Entonces, por eso dice, está contando el salmista lo que sus padres le contaron. Por eso nuestros padres decían, nos gloriaremos siempre en el Dios de Israel, por todas las maravillas, por todos los portentos, por todas las cosas que Él ha hecho. Nos gloriaremos en todo tiempo y para siempre. Alabaremos, ¿no? Lo haremos su santo nombre. Entonces, este es el punto. Dios es digno de todo, ¿no? Este papá fue muy sabio, ¿no? En contar a su hijo todas estas cosas. En enseñar a sus hijos lo que Dios había hecho con Israel. Este papá no escondió su tesoro en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo, ¿no? Ahí les dejo esta herencia y lo esconde en un lugar donde nadie lo pueda encontrar. Él fue muy sabio, ¿no? Como dice Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valor, no en su valentía, sino alábese en esto el que se debe de alabar, en conocerte, en conocer a Dios. Este padre, por lo tanto, hablaba a su hijo de qué? Le hablaba de Dios para que lo conociera, para que estuviera familiarizado con sus hechos, con sus portentos, y aprendiera por qué los creyentes nos gloriamos en Dios, por qué los creyentes alabamos y cantamos, adoramos a Dios, como en este día, ¿no? Hermanos, que nuestros hijos sepan por qué alabamos y por qué nos gloriamos en Dios. ¿Qué les podemos decir? Que Dios nos ha perdonado, que éramos pecadores, que caminábamos en la miseria, que caminábamos apartados de Dios, que la vida perdida, la vida de perdición era nuestro sendero. Y el Señor se manifestó a nosotros cuando nosotros no lo buscamos.
nos llamó, nos perdonó y nos ha guardado y nos ha sustentado. No porque nosotros fuésemos algo, no por nuestro apellido, no por nuestro linaje, sino sencillamente por su gracia, por su pura gracia. Entonces por eso nos gloriamos en Él y le alabamos, ¿no? El papá del salmista le dejó muy claro a su hijo que los israelitas no eran mejores que los heteos, los amorreos, los fereceos, los gergeseos y todos los eos y los hitas que estaban por allí, ¿verdad? Hititas. Sino que fue la libre y soberana gracia de Dios la que hizo la distinción. No somos mejores que los demás. Si tú acostumbras caminar así como si no cabes en la banqueta, o sea, no vales más que los demás. Delante de Dios todos somos iguales, estamos perdidos, somos pecadores. No por ser algo nosotros Dios nos ha alcanzado, ha sido su gracia. Entendemos esto, ¿no? No lo merecemos, estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios quiso extender su mano de gracia hacia nosotros. Por ello nos gloriamos, por ello siempre adoramos y exaltamos a nuestro Dios. Podemos decir a nuestros hijos, hijos nuestros, la historia que estás oyendo acerca de Israel es la historia nuestra también. Esa historia se repitió con nosotros. Así estábamos nosotros perdidos, sin Dios y sin esperanza. Vivíamos en este mundo como animalitos, ¿no? Como está cerrado el piso de arriba y Dios no existe para el pensamiento de nuestro mundo. Solo lo de aquí, solo lo terrenal, solo lo que podemos mirar, tocar, oír, etc. Pero ¿dónde está tu Dios? No lo veo. Entonces, como no lo pueden ver, dicen, no, entonces no existe. Sin embargo, nosotros sabemos, ¿no? Como la gran verdad que enseñó Dios en la vida del profeta Daniel: el cielo gobierna, ¿no? El piso de arriba gobierna aquí y Dios hace su voluntad y lleva este mundo por donde Él ha determinado desde siempre, ¿no? Entonces, decimos una vez más a nuestros hijos, adoramos y servimos a Dios porque Él nos sacó de la perdición, porque Él nos perdonó, porque Él nos salvó, nos ha concedido esta salvación. Nosotros no lo merecíamos, su gracia hizo eso en nuestras vidas. No podemos nosotros decir lo mismo con Pablo, que éramos como los amorreos, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que entonces Él nos buscó y con su mano poderosa nos salvó. Aquí, después en el versículo 8, hay una palabra que dice ahí entre paréntesis, Sela. Esta palabra era como una instrucción musical, es un tiempo de silencio, ¿no? O sea, ya escuchamos todas estas cosas ahora como un momento de silencio y luego ya reinicia el canto, ¿verdad? Ahora, eso es lo que quiere decir la palabra Sela. Después, vamos ahora entonces desde el versículo 9 al 22, vamos a ver la descripción que nuestro segundo punto, el lamento. Es una lamentación, es una expresión, una queja de parte de la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo, hablándonos de su aflicción. Y como dijimos, lo vamos a ver en dos partes. Del 9 al 16 es una descripción de la situación de Israel en aflicción. Dice a partir del versículo 9, ¿no? Nos has desechado. O sea, los israelitas siempre fueron famosos porque sus ejércitos destruían a sus enemigos, ¿no? Pero ahora dicen, ya no podemos salir al campo de batalla, ¿verdad? Sentimos como que vamos solos, ya no vas con nosotros. Muchas veces sin mover un solo dedo, los enemigos se destruían entre ellos, ¿no? Los confundía Dios y peleaban uno contra otro, sus emboscadas caían uno contra otro. Sí, yo sé que se está pensando que deberían traer uniformes, pero bueno, en aquel tiempo no usaban uniformes, no los podían distinguir, se confundían y peleaban unos contra otros, ¿verdad? Si les hubiera vendido uniformes, yo sé que se está pensando probablemente en venderles uniformes, pero no, ya no es el tiempo. Aquí nos está diciendo, entonces sentimos que nuestro Dios nos ha desechado, nos has hecho retroceder,
nos han saqueado, los que nos aborrecían. Sus ejércitos han sido derrotados y les han hecho retroceder, por lo tanto, han sufrido los israelitas el saqueo respectivo que siempre se hacía, ¿no? Por parte de los vencedores. Y el sentido del salmista es: Jehová nos ha abandonado, ¿no? Estamos puestos aquí como, versículo 11, como ovejas para comida y nos esparciste entre las naciones. O sea que estaban en una situación donde estaban en otro lugar, ya no estaban en su territorio. Quizás el compositor de este salmo fue alguien que fue expatriado, ¿no? Y estando junto con otros israelitas fue vendido como esclavo. Todos conocemos las historias en la escritura de esta naturaleza, ¿no? Como José fue vendido y fue como esclavo a Egipto y después fue traído, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente el compositor estaba en esta posición: nos esparciste, has vendido a tu pueblo y de balde, dice, gratis, no pujaste en sus precios. O sea, como esos comerciantes, dice Dios agarró a Israel como esos comerciantes que ya quieren, ¿cuánto? Lo que me des, ya llévatelo, ¿no? Llévatelo, por favor, como si Dios se hubiera diciendo, ya llévatelo, ya no los quiero ver a estos cuates, ¿no? Así está quejándose el salmista, ¿no? Ni siquiera discutiste el precio, ¿no? Simplemente ya te querías deshacer de nosotros. Esa era la posición que está diciendo el salmista. Nos ha abandonado, nos detesta, como si estuviéramos leprosos o apestados. Ellos se sienten ahora avergonzados, ya no son ese ejército valiente y atrevido, dice, ahora han retrocedido, fueron fácilmente derrotados, tomados como ovejas, y Dios los dio como regalados para deshacerse de balde. Como sabemos, los cautivos en tales batallas eran vendidos como esclavos a otras naciones, nos dice además, versículo 15 y 16, que las otras naciones se burlaban de ellos, ¿no? Pusístenos por proverbio entre las gentes. Nos recordamos como cuando el arca fue metida en el lugar de adoración de Dagón, ¿verdad? Como diciendo, Dagón ganó y aquí está humillada el arca, ¿verdad? Que resulta que luego Dagón estaba caído, sin manos, en fin. Pero así dice, nos pusiste por proverbio y las gentes, dice, por movimiento de cabezas, que no dicen nada, pero ven a las personas y ya saben ese movimiento de cabeza. Ay, nos desespera, no nos dice nada, no nos mueve la cabeza. Ay, esta persona ya nos tiene hartos, no lo queremos. Fueron derrotados entonces, esclavizados quizás, se burlaban de ellos. Su rostro entonces se tornó en confusión. Su rostro se tornó en confusión dice el versículo 15, cada día mi vergüenza está delante de mí, ¿no? Imagínese usted no estar en tu rancho cuidando tus ovejas y luego vienen y te venden y te llevan como esclavo a otro lugar. Y tú dices, quiero mi rancho, no quiero mis ovejas, está bien que no es el pastor, no tengo muchas, pero ahí quiero ese lugar de privilegio, ¿no? Ese es mi lugar, esa es mi tierra. No, te vienes acá como esclavo y vas a trabajar, perdón por la expresión, vas a trabajar como negro todo el día, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué pasa? ¿No? ¿Dónde está mi Dios? Me cubrió la confusión de mi rostro en los salmos que vimos anteriormente, en el Salmo 42. Recuerda, ¿no? Dice, la confusión de rostro es algo que es visto en el Salmo 42, en el último versículo, cuando dice, tú eres el salvamento de mi rostro, ¿no? Tú eres la salvación, el que transforma mi rostro, ¿no? De aflicción y amargura en un rostro brillante, de alegría, de contentamiento. Dice, por la voz del que me vitupera y por razón del enemigo, del que se venga, todo esto nos ha venido. Entonces, su cuestionamiento era, ¿por qué Dios ocultó su rostro de nosotros?
nosotros? ¿Por qué el Señor nos dejó en manos de los enemigos? Estábamos ciertos que éramos el pueblo de Dios, pero ahora somos su burla. ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué no nos protege? Hasta blasfeman y vituperan. Esta palabra donde habla de deshonrar se refiere a blasfemar. Se refiere a blasfemar en contra de Dios. Esta es una situación trágica, ¿no? Para el pueblo de Israel. Y luego pensaríamos como los consoladores molestos, ¿no? Los amigos de Job. Llegaron ahí y se estuvieron con él 7 días, ¿no? En silencio, como diciendo. Pero después abrieron los ojos y dijeron, bueno, Job, nosotros sabemos que Dios es bondadoso y todopoderoso, pero castiga a los hipócritas y a los malvados. Entonces, no es que nosotros queramos decir, pero como que le estaban echando en cara, ¿no? Que probablemente había algo que él había hecho. Así luego pensaríamos, como los amigos de Job, de seguro tienen pecado oculto, por eso les ha llegado eso, de seguro andan mal, por eso les suceden estas cosas, porque a los justos no les pasa esto, solo a los malos, a los hipócritas, a los soberbios. Entonces, algo han de tener, ¿verdad? Entonces, no me ayudes, compadre, como dicen aquí en el mundo, ¿verdad? No nos ayuda la situación en ese momento. Ahora, a partir del versículo 17, contrario a lo que se pudiera pensar, ¿no? Para que no juzguemos y pensemos, es que Israel ha de haber hecho algo mal. No, aquí dice, Señor, si todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. O sea, no era por causa del pecado, no era por una falta específica en ellos. Esos versículos denotan desde el 17 al 22 la perseverancia a pesar de la aflicción, ¿no? Esto es algo que deberíamos leer muy frecuentemente, ¿no? Para que no nos digan que somos la generación de cristal. Bueno, a ustedes no, porque yo ya soy de ¿cómo se llama? Creo que no le llego ni a teja, pero el asunto es, no, esta es la generación moderna, es la generación de cristal, no les pueden ni tocar porque ya no pueden vivir. Entonces, son tan sensibles, ¿no? Mamá, se deshacen gritándole a la mamá, ¿qué tienes, hijo? ¿Dónde está mi zapato? O sea, yo pensé que te estabas muriendo, te dolía la cabeza o se te había fracturado alguna rodilla o algo. No, mi zapato, ¿dónde están mis zapatos? O sea, la generación de cristal, ¿no? Así, ya no resiste nada, ya no tienen paciencia, ya no soporta nada. Aquí nos habla de el pueblo perseverante, ¿no? A pesar de las circunstancias, el pueblo de Dios. Todo esto nos ha venido, no nos hemos olvidado de ti, ni nos hemos echado atrás de tu pacto, no nos hemos olvidado. Este es un gran ejemplo, ¿no? Versículo 18, vea lo que dice aquí, no se ha vuelto atrás nuestro corazón. Siempre la perspectiva, ¿no? El cristianismo, la obediencia a Dios no es algo solamente religioso externo, tiene que venir del corazón, y ellos expresan así su condición en un tiempo de aflicción. Mi corazón está bien delante de ti, no se ha vuelto atrás, no lo he dejado que se tire al matadero, no me he puesto a quejar, no me he puesto a blasfemar. Mi corazón está delante de Dios. No me he olvidado de Él. Mis hábitos, mis lecturas, mis oraciones, mi asistencia, todo continúa, ¿no? A pesar de mi aflicción. Y es que hay personas, no, ¿cómo quieres que? Ahorita no, o sea, ahorita no me calienta ni el sol, dicen. Entonces, ya, se quedan en su casa, ¿no? No son como estos creyentes que estamos describiendo aquí, ¿no? Perseverantes. Es
fácil seguir a Dios cuando caminamos, dice en la ilustración del progreso del peregrino, ¿no? Es fácil seguir a Dios cuando caminamos en sandalias de plata, ¿verdad? Cuando la religión está envuelta en sandalias de plata. Pero qué difícil es caminar en la obediencia cuando estamos en medio de la aflicción y del problema, de la persecución. Si cuando las cosas están bien no podemos caminar, imagínense si hubiera una persecución. Las iglesias quedarían desiertas, ¿verdad? Dice el versículo 19, nos quebrantaste en lugar de los chacales, nos humillaste, nos cubriste. Aún estuvieron a punto de morir, al borde de la muerte. Les cubrió, dice, la sombra de muerte. Pero no nos olvidamos de Dios, ni siquiera no nos volvimos a los dioses ajenos, no traicionamos a Dios. Es algo maravilloso, ¿no? Fueron creyentes perseverantes. Dialogan, dice, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o nos hubiéramos inclinado a los dioses ajenos, versículo 20, ¿acaso no nos demandaría Dios esto? ¿Acaso no actuaría en contra de nosotros? Porque Él conoce el corazón, conoce los secretos. Pero nos volvimos como ovejas de matadero, ¿no? Si lo hubiésemos dejado en lo que ellos están diciendo, ¿no significaría esto que estábamos siguiendo a Dios solo por interés? ¿No significaría eso que estábamos siguiendo a Dios solamente por conveniencia, para que las cosas nos fueran bien? Como hemos escuchado hoy en día, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Pídale a Dios su milagro, ¿no? Pídale lo que quiera. ¿Sabe? Entonces Dios está allí para hacer tu voluntad. Entonces sacamos el sermón del monte y lo destruimos y destruimos la oración que dice, sea hecha tu voluntad y no la mía, ¿no? Rompamos las partes de la escritura donde dice que niéguese a sí mismo y venga en pos de mí y sírvame. Porque no, yo quiero que tú hagas mi voluntad. Tú estás ahí para complacerme. ¡Qué evangelio!, ¿no? Nada de lo que está aquí en la escritura. No trate de utilizar a Dios. Dios no puede ser usado. Nosotros somos sus criaturas. Nosotros no podemos usar a Dios. O sea, que se salga de nuestra mente esas ideas que vagan en el mundo evangélico, moderno, ¿no? Que Dios te sirva, decrétalo, que Dios ¿qué necesitas? Lo que necesites. Cuando vino ese farsante, ¿no? Que vino, hizo una gran campaña en todo México, los lugares que iba a visitar, y esas eran, ¿no?, las calcamonías en los camiones. No me acuerdo de su nombre, solo me acuerdo que tiene nombres de efectivo y nombre de satélite de la Tierra, ¿no? Pero así más o menos. Y él decía, pídale a Dios un milagro. Ya está declarado, no he visto. Usted puede entrar a internet y darse cuenta de lo que estamos diciendo. Hermanos, ¿cuántas personas se acercan a Dios con el único fin de encontrar en Dios un ayudante todopoderoso para seguir ellos haciendo su voluntad? ¿No es esto lo mismo del catolicismo? ¿No es esto lo mismo de ponga a quien al San Martín de Porres de cabeza y le va a caer la muchacha que usted está pensando y el galán que usted está deseando? Entonces, están a nuestra disposición. No son personas verdaderamente convertidas, son personas que quieren usar a Dios para conseguir sus propios fines, ¿no? Encontramos aquí en estos hombres perseverantes. ¿Acaso, les pregunto, acaso creen que Dios no les echará en cara estas cosas? Es lo que dice el versículo 21. ¿No demandaría a Dios esto si nosotros hubiéramos hecho estas cosas? Él conoce las intenciones del corazón. Pero como ya hemos dicho, no vinieron a convertirse en ovejas de matadero, ¿verdad? O sea, somos tenidos como si estuviéramos listos para ser llevados al rastro. Estaba estudiando este pasaje y me acordé de aquel famoso soneto del Crucificado. Si ustedes lo escucharon, no quedaría perfecto en la boca de estos fieles creyentes.
Un soneto escrito en el año 1500 dice así más o menos: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Es hermoso. No me cabe duda, ninguna duda, que este soneto quedaría en la boca de estos hermanos. Los hombres mencionados en este salmo, ¿quedaría en tu boca y en la mía? ¿Seguimos a Dios por lo que Él es, o por los beneficios que recibimos o esperamos recibir de Él? ¿Por qué le seguimos? ¿Por interés acaso? La última parte del versículo 23 al versículo 26, el salmista usa los dos argumentos que hemos visto, ¿no? Los portentos hechos en la historia por Dios con su nación, con su pueblo, y después de expresar su lamento, la descripción de cómo estaba la nación saqueada, como olvidada de Dios, y cómo él habla de la perseverancia de los creyentes allí, del pueblo de Dios, y después, usando estos dos argumentos, él declara su oración: despierta, no que Dios esté dormido, ¿no? Sino respóndenos, no te alejes para siempre. Entonces, no se trata de que Dios esté cansado, que esté dormido. Es una expresión que implica a Dios, un llamado a Dios para que actúe con respecto a nosotros. Actúa ya, no responde mi ruego. Los días, para que entendamos esto, ¿no? A veces podemos decirlo, cuando estamos enfermos, los días normales para el enfermo se alargan. Y él me dice, ¿pero cómo se alargó el día? ¿Fueron más de 24 horas? No, pero estando en la cama de la enfermedad, se siente como si el día durara el doble. Entonces, estando en medio de la aflicción, ¿cuándo se va a terminar? Ahorita, tómate esta pastilla y se te quita el dolor. Y ya merita, se me va a quitar, y no se quita el dolor, ¿verdad? Y uno siente que ya pasó casi medio día y hace media hora te di la pastilla y espérate tantito. No que en realidad los días duren más de 24 horas, sino que por nuestra condición, por nuestra aflicción, nosotros sentimos que el tiempo pasa lentamente. Entre tantos pensamientos llega a suceder que consideramos que Dios ya se olvidó de nosotros, ¿no? Es lo que llegamos a sentir. Nos olvidamos que Dios no tiene prisa. A Dios no le apura nada, Él no tiene prisa, Dios está efectuando su plan, ¿sí? Y pensamos que nuestra urgencia le va a afectar, pero nuestra urgencia, Dios no tiene prisa, Él sabe lo que va a hacer, Él no tiene ninguna prisa, ninguna urgencia. La oración hecha aquí por el salmista termina siendo un clamor suplicante, una petición de ayuda. Nuestra alma está agobiada, ¿sí? Te has olvidado de nosotros. Nuestro vientre está pegado con la tierra y la súplica es: levántate para ayudarnos, ¿no? Un mendigo suplicando: redímenos, rescátanos por tu misericordia. La misericordia se extiende a aquellos que no lo merecen, ¿verdad? Por eso se llama así,
oración termina siendo pues un clamor suplicante, una petición de ayuda, como cuando el salmista dijo, acuérdate que somos polvo, ¿no? Salmo 103 en el versículo 14. Pedir misericordia implica que entendemos que no somos dignos de nada, que nada merecemos, que solo nos acogemos a la misericordia y la gracia de Dios, que son infinitas. Cuando oramos, no exigimos a Dios, no ordenamos a Dios. Esa es una oración que no conocemos aquí en la Escritura. ¿A quién le va a dar órdenes a Dios? ¿Nosotros? Enloquecen quienes quieren demandar, ordenar o decretar que Dios haga tal o cual cosa. Solo podemos clamar por misericordia, por ayuda. Sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. En su tiempo. No en el tiempo de nosotros, en su tiempo. Porque cuando lo quiero, no lo quiero ahorita ya. Mándame al de Rappi para que sea rápido. No es así, ¿verdad? Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, de acuerdo a la enseñanza de este Salmo 44, la memoria histórica de nuestros hijos es el gran secreto para preservarles a ellos en el camino de Dios. O sea, ¿quieres que tu hijo se acuerde de Dios? Cuéntale las historias, cuéntale las maravillas, cuéntale los hechos portentosos que Dios hizo en la vida de Israel, que Dios ha hecho, ¿sí?, en nuestras vidas. Cuéntale la historia de Cristo. Hermanos, es bueno que juegues con tu hijo, es bueno que pasees con él, es bueno que veas la tele con él y le orientes. De hecho, sería siempre bueno que estés a un lado viendo lo que él ve para que orientes lo que está viendo, ¿no? No sea que viendo a las figuritas aventarse a volar con una capa, agarre una toalla, se la amarre y se tire del tercer piso, porque hasta ahí tuviste hijo, ¿verdad? Hay que explicarles. Ellos no saben distinguir entre realidad y fantasía. Ven en esa caja media loca, y se pueden confundir. Entonces hay que orientarlos. Es bueno que estés pues con ellos orientándolos, pero sobre todas las cosas, lo que estamos viendo, ¿no? Es bueno que alimentemos la memoria histórica de nuestros hijos, ¿no? Que alimentemos y les enseñemos, les digamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en la historia. Enséñale lo que Dios ha hecho contigo. Es esto lo que le va a proporcionar a nuestros hijos los valores, los principios que le ayudarán a juzgar y a tomar decisiones más adelante en su vida. Si tú no le enseñas eso, no va a aprender. Si no le platicas la historia de tu vida, sí, claro que sí, tus fracasos, tus carencias, tus tristezas, lo que ocurrió cuando tú eras niño. Si no le platicas cómo Dios te alcanzó, entonces ¿cómo vas a ver? No va a tener memoria histórica, ¿no? Para sacar del baúl de los recuerdos. Yo recuerdo que mi papá me habló una vez y me dijo que mi mamá me enseñó tal y cual. Entonces vamos a orar a Dios. Ellos siempre oraban a Dios. Si no tiene esa memoria histórica, se va a apartar del camino. Se va a apartar. Si les ayudamos, les enseñamos, les contamos, esto les capacitará para soportar las pruebas, los sufrimientos, los problemas, las enfermedades. Y si Dios lo permite, servirá para que no se aparten de él. ¿Le has contado que tú también tuviste necesidad en algún momento? Que no levantabas y no cruzabas tu pie porque tu zapato traía un hoyo ahí. ¿Le has contado que a veces comías solamente media tortilla o que hubo dificultades y llegaba el casero a casi romper la puerta porque no hubo dinero para pagar la renta? Cuando ellos viven en una casa súper lujosa con alberca y todo lo demás, no sé en cuándo luego me invitan, pero bueno, ¿sí me explico? Entonces, en segundo lugar,
si has otorgado tu oportunidad de enseñar a tus hijos a la televisión o a la servidumbre, de seguro se estarán fortaleciendo la carne y la mundanalidad en ellos. Hemos hecho números antes, y si tú le das 2 horas de culto a la semana, o sea, hay muchos papás que dicen, bueno, ahorita nosotros, desde que comenzó lo de la crisis por lo de la pandemia, no hemos tenido clase dominical. Hay muchos padres que están esperanzados a que, que cuando llevemos a nuestro hijo a la clase dominical, pero ya tenemos casi año y medio sin clase dominical. Si tú no les enseñas en tu casa, nadie les va a enseñar. La responsabilidad es tuya. ¿Me explico? Es de los padres. Si tú entregas esa responsabilidad a la televisión, a la servidumbre, ¿se acuerdan, no? Estaban quejándose los hijos de Israel, dice, porque sus hijos ya no hablaban ni su idioma, no hablaban otros idiomas. Y si solamente le das 2 horas de culto a la semana y 3 horas diarias de televisión, entonces la televisión ganará la partida. Tercer lugar, no es necesario, ya nos damos cuenta, caer en pecado para que la prueba o la aflicción llegue, ¿no? Aquí estamos en la historia de este salmo, y se nos pasaron todas estas cosas. No habían cometido algún pecado, eran pecadores por supuesto, ¿no? Pero no estaban bajo el control y el dominio del pecado, como hemos dicho. No se necesita entonces caer en pecado para que la prueba o la aflicción llegue. Esto es algo que aterra mucho a las personas, ¿no? Cuando nos oyen, dicen, no, a ver, ¿cómo está eso? Entonces, aunque yo me porte bien, ¿me puede llegar una prueba? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios está puliendo tu vida, porque Dios te está formateando como Cristo. Y Dios va a enviar las pruebas que son necesarias. Nosotros no llegamos a conocernos como Dios nos conoce. Nuestro Dios soberano puede permitir pruebas, aflicciones en nuestras vidas, tan solo con el propósito de purificarnos, de limpiarnos, de moldearnos a la imagen de Cristo. Todo lo que nos sucede puede ser usado por Dios como una lija para pulir nuestras imperfecciones. Para ese esposo gruñón, para esa esposa flojita, para ese hijo rebelde. ¿Por qué me tocaron? ¿Por qué me tocó un hijo rebelde? Pregúntale a tus papás cómo eras tú. Seguro te llevarás alguna sorpresa, ¿verdad? Cuando tu papá te diga, eras indomable, insoportable, ya no vas a querer oír más, ¿verdad? Dios usa también a nuestros hijos para pulir nuestras vidas y las de ellos. Es un trabajo donde es como cuando nos casamos, ¿no? Con la esposa y el esposo. Ya ven que les causa mucha gracia ese hecho de decir, ¿dónde está mi lija, no? O sea, ¿dónde está mi esposo? Porque es como una lija. Sí, también, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi lija? También del otro lado, porque nos vamos puliendo y todas las imperfecciones van saliendo y van siendo lijadas, ¿no? Dios te dio ese esposo o esa esposa para formatear tu carácter en la semejanza de Cristo, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, hoy hemos considerado la actitud que Dios espera de sus hijos en medio de la aflicción. Lo hemos visto en el ejemplo de estos hombres, ¿no? ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de la aflicción, en medio de la prueba? Que no nos olvidemos de Él. Todas estas cosas nos pasaron y no nos hemos olvidado de ti. Entonces, ¿qué espera Dios? Que no nos olvidemos de Él. Que no nos molestemos por todas estas cosas que nos han sobrevenido. Así dijeron ellos, ¿verdad? Que nuestro corazón no se vuelva atrás, que nuestro corazón no claudique. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que no nos apartemos de sus caminos. Y aún Dios espera que estemos dispuestos. Al mencionar las ovejas de matadero, nos está diciendo que Dios espera que estemos dispuestos aún a morir por su causa, por Él. Que le amemos, espera Dios que le amemos por lo que Él es, no por lo que Dios nos da.
claro. En quinto lugar, aprendamos a orar en forma argumentativa, lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es esto de orar en forma argumentativa? Usemos como el pueblo de Israel, ¿no? Como el salmista nos indica, usemos los grandes eventos de gracia y misericordia en nuestros ruegos, ¿no? Acordémonos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Dios no cambia, es inmutable. Podemos esperar misericordia y gracia abundante también para su iglesia, para nosotros como creyentes, porque Dios no cambia. Usemos los hechos portentosos de Él en el pasado. Tengamos esa memoria histórica para usarla. Acudamos con confianza delante de su trono, ¿no? Dice, ¿acaso el que comenzó la obra no la terminará? Señor, estoy a medio camino, me falta tiempo, ¿no? Siento que ya no voy a poder, ayúdame. Tú dijiste, ¿no? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará, ¿no? ¿Acaso si Él la inició no la terminará en nosotros? ¿Acaso el que nos llamó por su evangelio no nos ayudará? En sexto lugar, el apóstol Pablo usó este Salmo 44 en su carta a los romanos, en el capítulo 8, en el versículo 35 al 36, para decir que ni la angustia, ni la persecución, ni ninguna cosa nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por su causa, dice, somos contados todos como ovejas de matadero. Entonces, él usó este pasaje respecto a las ovejas de matadero, recordándonos, o para recordarnos que aún en la persecución y en la angustia, somos más que vencedores por medio de Cristo. Aún en la muerte, iremos más rápido con Él. Es precisamente en base a nuestro llamamiento y salvación en Cristo que Él emite el famoso principio cristiano, ¿no? Si entendemos estas cosas, sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Es en base a esto, ¿no? Él gobierna. Ese es el gran principio de la fe cristiana, no sabemos, ¿no? En base a que si Él nos ha llamado y nos ha salvado, o sea, todo lo que nos suceda será para nuestro bien. O sea, no, que a mí no me suceda esto, que a mí, o sea, no estemos pidiendo qué queremos que nos suceda. Dejemos el asunto en las manos de Dios, ¿no? Simplemente sigamos amando a Dios, sigamos obedientes a Él. Finalmente, como cada primer día de la semana estamos recordando aquella sustitución asombrosa que Cristo hizo hace 2000 años. El día de hoy nos reunimos para cantar, para adorar a Dios por la obra salvadora que Él hizo por medio de nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vino a salvarnos de la culpa y de la condenación de nuestros pecados a todos los que creemos en Él. A los pecadores que están buscando salvación, recordamos que su difícil y terrible situación, me refiero a que son pecadores y Dios los considera como tales, y si salen de este mundo sin salvación, sin Cristo en sus vidas, será terrible su fin. Entonces, a los pecadores que están buscando la salvación les recordamos que su situación puede ser arreglada, ¿no? Que vengan a Cristo, que busquen a Cristo, que crean en Él. No puede entrar la salvación por comprar una almohada con un eslogan cristiano y se la pones ahí para que se duerma, a ver si entra. Tienen que buscarlo, tienen que orar, tienen que humillarse a Él. Él ha salvado a otras personas muy indignas, muy malvados. Y Él mismo ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces tenemos argumentos para decir, Señor, soy un pecador. Si quieres, como el
el leproso, no puedes limpiarme. Así que si todavía no estás en Cristo, clama a Él y no descanses hasta encontrarlo, ¿verdad? No descanses hasta que tu alma sea saciada con el agua de vida, que es Cristo Jesús, con el pan de vida que es Cristo Jesús. Hermanos, cuando hablamos de cómo Dios hizo maravillas, debemos pensar también en el hecho de que nuestros pecados son enemigos poderosos. Poderosos gigantes contra los que tenemos que luchar. Recordemos entonces que no los podemos vencer con nuestras fuerzas, sino siendo fortalecidos solamente en Cristo Jesús. Sigamos clamando a Dios para que, tomados en su mano, podamos vencer nuestros pecados y vivir vidas santas y agradables a Dios, ¿no? En el poder de Cristo, en el poder de su fuerza, fortalecidos en el poder de su fuerza, como dice en Efesios 6:12, ¿no? Bueno, oramos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Rogamos que sigas moldeando nuestras vidas, que sigas transformándonos, Señor, hasta el punto que toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad estén sometidos y moldeados enteramente en ti, Señor. Damos gracias, Señor, por la palabra, por la obra de Cristo en nuestras vidas, sin la cual, Señor, nosotros nada podríamos hacer. Te pedimos que Él llegue a la vida de todos aquellos que están buscando la salvación, y te pedimos que tú les guardes y les bendigas también, Padre. Gracias por estar en medio de nosotros. Damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.